Pinta a ficción, el podcast. ¿Os imagináis un mundo sin electricidad? Esto es lo que pensaron Cherp y Josito al preparar y grabar este episodio. Por eso, en esta segunda parte, terminamos de electrificar el mundo de la mano de los grandes inventores y empresarios del siglo XX. Aquellos que lucharon por imponer no solo su tecnología, sino su forma de entender esta energía que lo cambió todo para siempre. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, el día que sea. Y ahora da igual que sea de noche, porque como tenemos electricidad, pues hay luz. Y por eso dormimos menos y estamos siempre cansados y con sueño. Bueno, en el último capítulo lo que hicimos fue hacer un aperitivo para dar un poco a conocer qué es eso de la electricidad, cómo se genera y, bueno, los orígenes a nivel filosófico y científico, desde Tales de Mileto hasta Michael Faraday, pero lo que nos va a ocupar en el episodio de hoy es la guerra de las corrientes. Sí, desafortunadamente nosotros somos la generación de los extremos. ¿Por qué? Porque tiene que haber uno bueno y uno malo. Pero no, aquí yo... Nos gusta que haya uno bueno y uno malo. Uno muy bueno y uno malote. ¿Por qué? Porque de esa forma tú eliges partido. Pero aquí no se puede. Por eso allá vamos, por ejemplo, a la guerra de las corrientes. Entonces, empezamos con Thomas Alva Edison. Mi superinventor. Claro, entonces, un hombre que nació en 1847 y murió en 1931. Lo que me llamó la atención de él fue que cuando leía su historia, su biografía, era que era un mal estudiante. Bueno, a ver, otros malos estudiantes hemos tenido a lo largo de la historia y luego resulta que han sido revolucionarios a nivel científico. Sí, pero que este hombre, bueno, es que teniendo en cuenta la educación de ese entonces, no sé cómo sería, pero el propio, después de 3 meses de estar en la escuela, el maestro dijo que era un chico difícil. Igual es que era muy tocapelotas, perdón. No sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este hombre nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio. No, Milán. Y creció en Port Huron, Michigan. Edison, después de todo ese problema que tuvo con el estudio, su madre era una maestra, una ex maestra, que era una buena maestra. Se dice que era una buena maestra, que tenía muy buen conocimiento científico y en esa época se casaban y tenían que dejar de trabajar. Sí. Bueno, pues, y en esa época y después también. Sí, bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Ella se encargó de la educación de él y le dio libertad. Libertad para pensar. Qué cosa, ¿no? Para experimentar. Sí, para hacer cosicas. Claro, este no es un genio. Bueno, yo te diría que no es un genio, pero tenía ideas bastante brillantes y sobre todo era muy resolutivo. Pues es que este hombre tenía, yo creo que, un gran amor por el dinero. Sí. Porque hasta su padre le pagaba por leer y él era feliz. Bueno, pero el tipo durante su vida, ¿cuántas patentes hizo este hombre? Eso lo hablaremos porque no es cierto del todo. Pero muchas sí. Sí, pero su empresa generó patentes. Ya, es diferente. Si yo tengo una empresa con 10,000 empleados míos y mi empresa genera 1,000 patentes, pues... Sí, no eran todas suyas. Exacto. Evidentemente. Bueno, este hombre, pues Thomas Alva Edison en la niñez fue una niñez dura porque nació en una familia, pues no eran ricos y tenía un negocio de madera en donde, ¿qué ocurre? Pues le compran madera a la familia y en ese momento dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque el pueblo fracasó. Sí. Porque por ahí pasó un tren y al fracasarlo, pues lo pasaron complicado. Entonces él tuvo que buscarse la vida. En otra profesión. Y él en algún momento dijo, pues tengo que hacer algo. ¿Qué ocurrió? Se subía al tren y viajaba el tren hasta Detroit, creo que era, y vendía cosas. Hacía de comercial. Sí. Entonces empezó una carrera muy temprana porque era niño, adolescente. Y justamente en el mismo tren que iba a Detroit,
montó un laboratorio, incluso llegó a montar una imprenta y era un autodidacta. Bueno, es que vendía periódicos y caramelos. Claro, entonces Este tío vendía cualquier cosa. Entonces tenía la necesidad de monetizar todo, sacarle pasta a todo. Y esa es la parte, yo creo, que lo hace a él especial y bueno. Sí. Unido a que tenía un talento especial para aplicar todo lo aprendido. Él leía sin motivo, sin razón. Le cogía cualquier libro y lo leía y no tenía una organización. Pero se le ocurrían ideas de cómo aplicar ese conocimiento, que es algo, o sea, él no era científico, pero él era capaz de aplicar lo aprendido en cualquier disciplina. Si leía, bueno, de hecho, se dedicó a la telegrafía. Sí, fue muy interesante porque justamente cuenta la leyenda de que le salvó la vida a un niño en la vía del tren y el padre del niño, para recompensarlo, le dio lo más valioso en esa época, que era un trabajo. Y fue el trabajo fue de operador de telégrafos, que era adolescente todavía. Sí, pero fue capaz, por ejemplo, de mejorar incluso el telégrafo, de coger y emitir el mensaje a través de 4 líneas telegráficas diferentes, por ejemplo. Es decir, a este señor el tema es que siempre se le ocurrían cosas para mejorar la tecnología. Sobre todo, y además estamos hablando de la tecnología. Que era... Sí, porque le encantaba la tecnología y la invención. Eso yo creo que es una unión muy especial, que le gustaba la tecnología, inventar y rentabilizar. Sí, sacarle pastuqui. Exacto, sí. Y hacer las cosas más eficientes. Y con el repetidor y con el telégrafo hizo eso, un repetidor automático de telégrafos que permitía transmitir los mensajes a larga distancia de manera más eficiente. O sea que Edison tuvo muchos logros, no vamos a negarlo. Se tiene constancia de que tuvo 1093 patentes a lo largo de su vida. Igual no eran todas suyas, pero sí generadas en la empresa que él dirigía y de la que era máximo accionista. Sí. Aunque tenía sus inversores. Claro, en este momento se cree que realmente, por ejemplo, él tenía la gran ventaja de que mejoraba muchos inventos ya existentes. Por ejemplo, la bombilla. Entonces, claro, al mejorarlo, pues se ponía la medalla porque no inventaba de cero, no lo inventaba de cero, simplemente la mejoraba. Era un genio para mejorar las cosas, una persona avanzada a su momento. Entonces, por ejemplo, en 1877, el fonógrafo, una máquina que podía grabar y reproducir sonidos, lo que revolucionó la industria musical y las grabaciones. Sí. ¿Ya? Pero eso ya estaba inventado. Ya estaba inventado y él lo único que hizo fue mejorar las capacidades para recoger el sonido y también para grabarlo en un cilindro, que era como se hacía entonces. Era un cilindro que iba pasando una aguja y esa aguja, a medida que vibraba por la voz que entraba a través de un tubo, al vibrar hacía marcas o muescas en ese cilindro que luego quedaba como muestra y se podía reproducir. Y los discos de vinilo. Sí, pero como grabado en directo, ¿no? Claro. Pues después tuvo la gran ventaja que somos ahora beneficiados nosotros, la bombilla incandescente de 1839. No fue el primero en inventarla, por supuesto, pero sí logró que dura 1200 horas, como habíamos dicho. Y yo creo que lo que más marca la historia con él fue que llevó a la adopción generalizada de la iluminación eléctrica. Sí. Fue capaz de comercializarlo. Fue capaz de que la ciudadanía pudiese acceder a esta tecnología a un precio razonable y sustituir tecnologías anteriores que estaban totalmente implantadas en las grandes ciudades, como era el gas, y sustituirlas poco a poco porque él hizo que la electricidad y la iluminación con electricidad fuese realmente barata y accesible a todo el mundo. Eso sí, ya vamos a ver cómo tenía sus ideas y era difícil moverlo de su posición. Claro, él, entre los inventos que tenía, inventó el kinetoscopio en 1891 y era un dispositivo precursor de los proyectores de películas de cine y permitía ver a las personas con movimientos, que eso no existía, claro. ¿Sabéis esas típicas fotos que son fotogramas diferentes, ¿no? El caballo ahí, tiqui, 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 tiqui. Pues esto es como el Cinexin, pero inventado por Thomas Alva Edison. Y lo que Thomas Alva Edison realmente logró fue ser creo que el primer norteamericano que hizo la frase hecho a sí mismo. Sí. Que es el sueño norteamericano de que es una persona pobre
que creció y con una idea genial. Antes de los dorados años 50 del siglo XX, pues él ya inventó lo que era hacerse a sí mismo y construir una personalidad, riqueza, aunque en realidad no se hizo hiper rico, también hay que decirlo. Sí, pero tenía la fama. Pero tenía mucha fama. Y tenía la fama de mago. Porque hacía cosas que había mucha gente que no era capaz ni de imaginar. Claro, después de todo eso nos vamos a 1836 en Nueva Jersey, que allí estaba Menlo Park. Que era como su base, su centro de operaciones. Sí, un laboratorio de investigación de Menlo Park. En Nueva Jersey. Él fue capaz de hacer la primera empresa que hace lo que hacen las startups de ahora. El I+D. Sí, lograr ser tan famoso y ser tan bueno que otros quieran trabajar contigo, claro, aunque sea por una miseria. Atraía talento. Sí, aunque sea por una miseria de salario. Sí, atraía talento porque era un centro de investigación, era un centro de I+D, era de los primeros centros de I+D, creo yo, industrial. No hablamos de laboratorios científicos, hablamos de empresas que tenían una parte dedicada a generar nuevas innovaciones, en este caso en el ámbito de la tecnología, y en esa empresa era capaz de atraer talento de muchas partes de Estados Unidos, incluso ya veremos que de otros países, incluso de Europa, y ese talento llegaba ahí y era como un impulso a toda la invención de todos los aparatos y tecnologías que se producían en Menlo Park. Y fue entonces cuando él contribuyó con todo a la industria, sus inventos, un gran empresario. Fundó General Electric, que a todos nos suena, una empresa de tecnología más grande del mundo. También desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la red eléctrica moderna. Sí. ¿Por qué? Porque hizo la corriente continua. Aunque eventualmente perdió la famosa guerra de las corrientes. Y ya veremos por qué. Sí. Porque Nikola Tesla y George Westinghouse entran en este momento. Que George Westinghouse, sí que era rico de verdad. Sí, él era el de la pasta. De hecho, a Thomas Alva Edison, uno de sus mayores inversores, era JP Morgan, que era un industrial de las acerías y del petróleo de los más famosos de Estados Unidos. De hecho, JP Morgan sigue siendo un gran gigante en Estados Unidos. Y de hecho, era el que ponía la pasta muchas veces para las invenciones y para los desarrollos tecnológicos de Edison, mientras que George Westinghouse también se había hecho a sí mismo, pero se había hecho mucho más a nivel económico. Claro. Era un señor que había ganado mucho dinero con la construcción de frenos, entre otras cosas, de frenos de aire para el ferrocarril, y esas patentes que también tenía le habían hecho muy rico. Entonces era un señor que sabía que la energía era uno de los campos de inversión más importantes para el futuro y había invertido mucho dinero en el gas. Pero fíjate que Thomas Edison quería cambiar la tecnología del gas por electricidad. Y entonces o te unes o sufres. O hasta luego. Bueno, entonces para terminar con Thomas Alva Edison, un par de cosas. Él cuando era niño tuvo una infección bastante importante y esa infección le causó pérdida parcial de la audición. Sí. Y él no escuchaba bien. Incluso él en algún momento llegó a referir de que esa capacidad disminuida de la audición le ayudaba a concentrarse en lo que él quería. A centrarse en ignorar a los demás y concentrarse en lo que quería. Eso le permitió leer muchos libros y estar metido en sus ideas durante mucho tiempo. Después, claro, en su vida personal, pues tuvo 6 hijos, se casó 2 veces. La primera esposa, Mary Stilwell, murió en el 1884, y se casó nuevamente 2 años después, en 1886, con Minna Miller. Edison sufrió problemas toda su vida y él se sentía que no era valorado, pero llegó a ser una leyenda en su época. De hecho, sigue siendo, entre comillas, leyenda, y Edison es sinónimo de invención. Desafortunadamente murió en octubre de 1931, el 18 de octubre de 1931, en West Orange, en Nueva Jersey, y el legado de él perdura, y todos los que tengamos bombillas en nuestra casa, cuando las compran, si vemos la referencia de la bombilla normal, es E28, por Edison
28. La E es de Edison. La E es de Edison. Fíjate que ponerle a algo tan importante y tan recurrente como una bombilla tu inicial, pues es importante. Entonces, pero vamos a ver, Cher. Hemos empezado diciendo que hoy íbamos a hablar de la guerra de las corrientes. Claro, pero ¿Dónde está la guerra? Ahora tenemos que hablar del segundo. Del segundo, vale. La persona... El contrincante. El contrincante es totalmente opuesto en la forma de ser sí. a Thomas Alva Edison. Porque Thomas Alva Edison era como un gran economista, sí. un gran inversor, una persona que sabía rentabilizar las cosas. Ahora nos vamos a ir con otro que es Nikola Tesla, que era un genio. Sí. Un genio en el concepto más puro de la palabra, en donde era raro. Era muy raro y de hecho Nikola Tesla, que es de origen croata y que viajó a Estados Unidos, no sabemos si con o sin carrera, sí con estudios, pero y sobre todo muchas ideas bajo el brazo, llegó a Edison y en este caso empezó a trabajar con él. Pero no solo trabajó con él, sino que trabajó con el contrincante, con George Westinghouse, y también por su cuenta. Entonces, como que Nikola Tesla, que es este gran científico que hizo grandes desarrollos a nivel de tanto de la electricidad como de los motores y demás, estuvo ahí en esa salsa. La guerra era más fratricida entre Thomas Edison y George Westinghouse y él estaba como en medio, ¿no? Sí, pero realmente, para que nos pongamos en contexto, Nikola Tesla nació, es tan viejo, esta historia es tan vieja que nació, él nació realmente en el Imperio Austrohúngaro. Nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan. Que hoy en día es Croacia. Croacia, claro. Entonces, este genio, su madre era profundamente religiosa, eso lo marcaría mucho tiempo, y tenía un pequeño problema con el dinero. Lo gastaba mucho. Sí, le gustaba vivir bien. Y gastarlo. Sí. Y el suyo y el de los demás. Y jugar. Y tenía un pequeño problema de juegos. Entonces, ¿qué ocurre? La forma de pensar que tenía algo diferente. Muchos dicen que a nivel psicológico tenía la tendencia a lo que llamamos hoy en día ludopatía. Y le da mucha importancia a su aspecto. Era un poco obsesivo. Sí, le da mucha importancia a su aspecto. Para que tengamos una idea, era un hombre de casi 1,90. Pesaba un poco más de 60 kilos, o sea que era alto y delgado. Dicen la historia de que le gustan las mujeres. Eso hace que poco probable lo de las palomas, pero bueno, no se sabe. También se especula de la sinestesia que tenía él, porque él sentía y olía colores y podía saborear los números. Bueno, lo que hoy en día sabemos que el cerebro, pues a nivel neurológico, algunas conexiones quedan, esas que se eliminan cuando eres niño, y eso supuestamente le hacía ver las cosas de otra manera distinta. Eso lo hacía un genio. A ver, estamos hablando de algo totalmente contrapuesto a Nikola Tesla. Digo, de Nikola Tesla hacia Thomas Alva Edison. Era capaz de, por ejemplo, fijaros, en la peli porque hay una película sobre la guerra de las corrientes en la que aparecen estos tres personajes, Edison, Westinghouse y Nikola Tesla. Hay una frase que me encanta en la que Edison le pregunta, pero este motor, o sea, esta dinamo que me estás construyendo, ¿dónde está? En mi cabeza. Dice, ¿cómo que en tu cabeza? Sí, la tengo casi terminada en mi cabeza. Faltan unos detalles. ¿Cómo alguien es capaz de algo tan complejo como un motor bueno, con una bobina, con un montón de partes, no imaginárselo, sino tenerlo al detalle? Porque él lo tenía al detalle en su cabeza. Construido. Pues mira, Tesla desde joven mostró una notable capacidad para la matemática y la física. Este hombre estudió energía en la Universidad de Graz y también en la Universidad de Carolina de Praga. Sin embargo, no hay ningún título. O sea, no terminó ninguno de las dos. Igual es que ya no hacía falta. No, se cree que eran por problemas financieros y personales. Ya. Vale. Incluso hay una historia que comenta de que él estuvo muy enfermo con el cólera cuando era joven y en el hecho de muerte casi le hizo prometer a su padre de que si él salía de esa enfermedad tan mala, por favor no lo volviera cura, que iba para sacerdote. Dice, oye papá, que cura no me apetece. Exacto, entonces si salgo vivo me deja estudiar una ingeniería
Y él le dijo que si sobrevivía, que sí, pues imagínate lo mal que estaba. Pues yo creo que su padre pensaba que iba a despichar. Exacto. Y al final tuvo toda la familia que recoger todo el poco dinero que tenía. Y entre el dinero que tenían, todo lo que tenían, y becas, fue que logró estudiar. Por eso se cree que no logró terminar por problemas financieros. Bueno, con 26 años empezó la parte divertida. Beca. En 1881, el jefe electricista en Budapest, una filial de Edison, decidió, dijo, mira, ¿sabes qué? Necesitamos una persona como tú. Bueno, ¿qué ocurre? Fue recomendado. Con una carta que después de leerla Edison dijo, te quiero en mi equipo. Sí. Y justo antes de eso, en 1882, en el parque de Varovsky, estaba sentado lo que tú decías de su mente. Sí. Estaba con un palo dibujando en la tierra un motor de inducción activado por corriente alterna. Y ahí empezó toda la parte de la historia. Yo creo que luego ya ni le hacía falta el palo, ni la arena. Lo hacía todo en su cabeza. Sí. Pero fíjate que era una tecnología que no existía. Bueno, primero, la electricidad era algo puramente científico, no tenía aplicaciones prácticas, pero él ya tenía capacidad, se sabía las leyes de Faraday, me imagino, de pe a pa, y era capaz de lo que entonces imperaba, que era la corriente continua, pues él había pensado otra manera de transportar la electricidad y de hacer funcionar aparatos. Date cuenta que desde el punto de vista teórico le daba 1000 vueltas a Edison. Pero muchísimas. Entonces, si tú eres jefe y tienes uno más listo que tú, eso jode. Bueno, pero antes de mudarse a Estados Unidos, Tesla trabajó en varias compañías eléctricas en Europa. Sí. Su talento fue reconocido, por supuesto, en Budapest, donde estuvo trabajando. Trabajó en la oficina central del telégrafo. Después trabajó en París para la Continental Asian Company. Y fue en París donde Tesla comenzó a desarrollar sus ideas sobre la corriente alterna. Después migró. Y empezamos con la historia divertida. Aquí vamos al 6 de junio de 1884. Y este hombre realmente Tesla llegó con una mano delante y otra detrás. ¿Por qué? Porque le robaron el equipaje. Y llegó... Porque seguramente estaría despistado pensando en algún motor. Ya, claro, llegó sin nada y el 7 de junio de 1984 empezó a trabajar para Thomas Alva Edison en Nueva York. Llegó justamente cuando Edison tenía un problema muy grande sobre un barco que estaba electrificado supuestamente, porque antes era vapor, estaba electrificado y tenía muchos problemas. Entonces no sabían qué hacer con eso y se presentó con una carta y la carta decía lo siguiente, decía: he conocido a lo largo de la historia 2 personas geniales. Una es usted y la otra la tiene enfrente. Y eso era por uno de los grandes jefes de la empresa de Thomas. Entonces, si a Edison le dicen, claro, tú eres muy listo y el que tienes enfrente... Bueno, no te voy a decir que es más porque igual te enfadas, pero era muy listo, entonces pues era como una invitación a contrátalo ya, que no se nos escape. Claro, entonces le dijo, mira, si soluciona el problema de este barco, te contrato. Y lo solucionó y fue contratado. ¿Qué ocurre? Después con la corriente continua, tenían bastantes problemas. Entonces... De hecho, esto es lo que genera... O sea, claro, la guerra de las corrientes es una guerra, por una parte, comercial... ¿Vale? Sí, de hacerse... Primero dinero. Sí, porque al final se trata de hacerse con el mercado, ¿vale? De hecho, en la peli, que es muy buena, yo la recomiendo a todo el mundo, Edison tiene un mapa de Norteamérica y en cada estado hay un casquillo de bombilla y van poniendo bombilla de corriente alterna o de corriente continua, porque la guerra es económica por hacerse con cada uno de los estados o de las grandes ciudades de Estados Unidos. Y la otra guerra es de concepto, en este caso, de tecnología. ¿Cuál es la tecnología que debe ser más preponderante? ¿Cuál es la que...? Porque las dos son válidas. La corriente continua es la que tiene una pila, ¿vale? Una pila normal. Eso es corriente continua. Pero la corriente que todos utilizamos hoy en día en nuestras casas es corriente alterna. Sí. Entonces, esa guerra... Ellos al comienzo, mira, realmente al comienzo tuvieron una relación profesional bastante buena. Y... tuvieron desacuerdos muy importantes porque los enfoques eran diferentes. Pero él dijo, mira, tengo este problema, dijo Thomas Edison, tengo este problema. Quien le solucione le daré $50,000. Y Tesla se lo tomó al pie de la letra. Claro, y fue y solucionó el problema. ¿Y qué pasó? Fue y dijo, y mis 50,000, y dijo... No, que era una broma. No, que tú lo tienes, tú cobras igual que todos. Tú cobras ya igual que todos, que eso era simplemente una broma.
¿Cómo que una broma? Y entonces ya ahí empezó Tesla el se problema. cabrea. Claro. Tesla se cabrea mucho porque dice, vamos a ver, me acaban de tomar el pelo. He hecho un desarrollo tecnológico súper importante para solucionar un problema para el cual me habían dicho que me iban a dar un premio económico Sí. y ahora me dicen que no. Pues, ¿qué hago yo? Hombre, me cabreo Me cabreo y me voy. y me voy a la competencia. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. La corriente continua y la corriente alterna. Venga, Entonces, ACDC, la corriente continua es el flujo continuo de carga en el mismo sentido y con la misma intensidad. Sí, Eso genera pérdidas y resistencias muy grandes. sí. ¿Por qué? Porque los electrones tienen que ir pasando a través de... Estamos hablando de partículas que son muy pequeñas Ujú. y tienen que atravesar kilómetros y kilómetros. Ya. Y en este caso lo que ocurre es que esas pérdidas hacen que uno de los mayores problemas de la corriente continua es que es muy difícil de transportar a largas distancias sin que haya esa pérdida y entonces eso No era viable económicamente. es un problema Sí. porque en las ciudades que son grandes tú puedes tener un generador, Sí, pero al lado, pero- se pierde dinero. sí, y aparte es muy difícil llevar electricidad a lugares más recónditos. Exacto, entonces después tenemos la corriente alterna, que lo Sí. que hace es alternar la longitud y el sentido, que Ujú. varían cíclicamente entre máximos y mínimos, como una sinusoide, y esto lo hace no como lo describen en los dibujos o cuando tú lo ves, lo hacen de forma lenta de un momento a otro. No, lo hace muy rápido. Muy rápido. 60, 100 ciclos por minuto. O sea, tú no lo puedes ver, no lo puedes, ni lo puedes notar. Por segundo, ¿no? Da igual, o sea, Creo es tan que es rápido. por segundo. O sea, si son 60 decir, por minuto, si son por minuto, 60 Los por minuto, electrones segundo, vibran claro. adelante y atrás Exacto, una velocidad tan alta que no puedes. 60 veces por segundo. Entonces, esa vibración, porque no es un flujo Ujú. como podríamos entender en la corriente continua, sino que es delante, detrás, delante, detrás, delante, detrás, pero muy rápido. ¿Vale? Eso es lo que genera las diferencias de potencial y la Ujú. corriente eléctrica. Exacto, lo que hablamos al comienzo, en el capítulo anterior. Ujú. Bueno, pues entonces Tesla, después de todo este follón, de discutir con Edison, pues decide irse y empezar a pensar en los problemas que tenía. Ujú. Y realmente se dio cuenta que tal vez no era a nivel tecnológico, sino que el problema era el origen de la corriente. Que tal vez la corriente alterna podría viajar más distancias y con menos pérdidas. Claro. Entonces, después de la compañía de Edison, como tú decías, Tesla encontró a uno que tenía Pastuqui, y George era Westinghouse. Westinghouse. Eso es. Y el señor George, un empresario que compartía la visión sobre la corriente alterna, y juntos desarrollaron y promovieron el sistema de corriente alterna. Ujú. Y llegaron a la famosa guerra de corrientes Efectivamente. contra Edison. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos empresas, creo que la primera guerra de empresas, estilo Samsung y Apple. Sí. Yo creo que fue esta, ¿no? Sí, fue la primera. Sí, y cuando hay una guerra, la gente se pega puñaladas. Entonces, a ver, cuéntame, Cher, que seguro que te sabes alguna, ¿qué hacía Edison para desprestigiar la corriente alterna? Hombre, a ver, Edison tenía la ventaja de que tenía una multinacional montada ya, Sí. tenía muchos conocidos y tenía, entre los conocidos que tenía tanto políticos como gente de los medios. Ujú. Y los medios en ese entonces, la radio y los periódicos eran los que mandaban. Pues los contrataba y él hacía propaganda contra la corriente alterna, claro. Por ¿Qué ejemplo, ocurre? ¿Qué ocurre? coger... Él cuenta la historia, la leyenda de Sí. una elefanta. Bueno, en este caso elefanta, eso es más leyenda, pero caballos sí. No, caballos y perros. Y eso sí, Electrocutados electrocutados, con corriente no, alterna para demostrar que era... pero al comienzo, peligrosa. al comienzo se le tenía miedo a la corriente, en general se le tenía miedo a la Sí. corriente porque eso es como el 5G. porque no lo conoces. Claro, no cuando le tenía miedo. Pero lo de electrocutar perros y caballos, efectivamente lo hacían para intentar generar una mala fama hacia la corriente alterna. ¿Qué ocurre? Pues De hecho, esta batalla se maneja tanto dinero Sí. que al final, pues tanto George Westinghouse como Tesla, pues fueron a saco. Sí, sí, sí. Y dijeron, vamos a montar una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Y vamos a iluminar la feria la feria mundial de Chicago con no sé cuántas mil bombillas. Y cosas así. Entonces, mientras que a mí me da la sensación de que
Mientras que Edison estaba muy en sus 13 de que la corriente continua era lo mejor Claro, y, intentaba es que desprestigiar. date cuenta que él tenía montado el negocio ya. Claro, y la red. Claro, él ya tenía. Cambiar todo otra vez Claro. para No, es que perdía el mercado. Claro, dices, mira, vamos a cambiar el cobre Claro. por la fibra óptica. Sí, Pues pues era más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Tesla hizo la patente de generadores polifásicos que él tenía, que la compró George Westinghouse, que este hombre era un genio porque veía los negocios. Entonces compró esos generadores polifásicos y él los aplicó a su empresa y ahí fue realmente como empezó la guerra. Sí. Porque en ese punto Tesla desaparece. Claro, porque al tener Westinghouse la patente de esas dinamos, que eran motores dinamo que producían electricidad y como era corriente alterna, eran capaces de montar estas dinamos, pues por ejemplo, en la que he dicho, en las cataratas del Niágara o en cualquier sitio y transportar esa energía eléctrica a cualquier punto. Entonces, esas mejores características técnicas de la corriente alterna, y es verdad que es peligrosa, pero no deja de ser peligrosa la corriente continua. Al final te puedes electrocutar de las dos maneras. Sí, hombre, claro, por la cantidad. pero esas mejoras técnicas de una respecto a la otra hicieron que fuese muy difícil para Edison guardar esa posición de no, la corriente continua es mejor, sí o sí. Pero yo creo que realmente la batalla fue porque Edison luchaba porque no quería pagarle a Tesla las patentes. Claro. Había un trasfondo económico. Sí. Del mercado, de las patentes. De que era mucho dinero. Sí. Pues, cuento el final. Sí, no, claro, sí. Pues en 1982. ¿Quién mata a quién? En 1982 se fusionan dos empresas. La Thomson Houston con Westinghouse, que la Thomson Houston era una empresa, una filial de Edison, que se fusionó con Westinghouse y terminaron las dos empresas ya. Tesla había desaparecido hace mucho tiempo, Edison iba a lo suyo y las dos empresas hicieron lo que, por ejemplo, hacen las empresas actuales. Tú tienes una cosa buena, yo tengo una cosa buena, nos juntamos y sacamos pasta. Y hacemos un monopolio. Exacto. Entonces, la guerra de las corrientes, como decimos, tiene que ver sobre todo con la tecnología, pero también con el mercado, un mercado emergente en el cual estaba claro que la tecnología, da igual cuál fuese, la corriente continua o la corriente alterna, iba a desbancar a tecnologías anteriores como el gas u otras que permitían iluminar o generar energía. Aparte, estamos hablando de iluminar, pero no solo era iluminar, es que era dar energía a un montón de aparatos que estaban empezando a desarrollarse, como la radio, como, no sé, pues cualquier otro tipo de aparato eléctrico que funcionase con algún pequeño motor o con una resistencia, una estufa, mil cosas. Entonces, esto cambió el mundo. Al principio del siglo XX. Y ya que hablamos de la muerte de uno, hablemos de la muerte del otro. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en el hotel de New Yorker a los 86 años. No murió rico ni con fama. No. A diferencia, decíamos que eran opuestos, pues es que Edison fue rico y famoso en vida y él no. No, pero él estuvo durante muchos años transitando por la alta sociedad de Nueva York, pero eso se le acabó en el momento en el que dejó de ser productivo a nivel económico y dejó de ser un personaje interesante para esa sociedad y consiguió durante muchos años estar en lo más alto de, como decía, de la alta sociedad, codearse con gente muy rica, famosa y demás, pero cayó en desgracia en el momento en el que ninguno de los dos grandes que le podrían dar trabajo le daban trabajo. Uno porque no estaba de acuerdo con él en la tecnología y el otro porque había sido capaz de hacerse con sus patentes más importantes. Y cuando ya tengo las patentes ya no te necesito. Entonces, al final la guerra la ganó la guerra alterna. Sí. La continua perdió. Y para ir finalizando, tengo algunas frases que encontré que según lo que leí es muy probable que lo hayan dicho. Entonces, por ejemplo, Thomas Edison decía: el genio es un 1% inspiración y un 99% transpiración. Muy bien. Esto tiene que ver sobre todo con lo de
no se trata tanto de tener grandes ideas, sino de hacerla realidad. Y eso es algo que hemos visto cómo Edison era capaz de hacerlo. También lo hacía Tesla. Tesla, de hecho, durante sus últimos años, antes de ese momento final, tuvo un gran laboratorio con una torre, que era la Torre Vandercliff, que era un proyecto que él quería, porque él quería llevar energía e información gratis de forma inalámbrica a toda la Tierra, y ese tipo de ideas no suelen triunfar. Y justamente eso fue donde empieza la parte conspiranoica, porque cuando murió, el gobierno de Estados Unidos clasificó todos sus inventos. De hecho, dicen que, pues yo he leído en una de sus biografías, que trabajó para el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, para construir armas. Algo como lo que llamaríamos ahora drones, pero en vez de voladores, en este caso eran lanchas pero teledirigidas, ¿vale? Porque Tesla desarrolló muy buenas tecnologías a nivel de transmisión de ondas para teledirigir, pues por ejemplo, una lancha o un barco. Tesla también tenía una idea muy, muy loca que se llamaba el rayo de la muerte. Eso, en teoría, eso está bien conspiranoico, porque no se ha encontrado nada que sea ahora real. Dicen que hay un niño que lo ha desarrollado. Pues mira, dice que Nikola Tesla decía que si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Sí, porque al final él entendía, aunque no entendía a nivel práctico, que toda la energía era lo que realmente constituía el universo, ¿vale? Esto de la materia, la energía, y era capaz de percibir que ese cambio de la energía de un estado a otro era lo que podía permitirnos transformar la realidad, bien con aplicaciones prácticas o incluso con cosas más esotéricas, como pues todas esas cosas raras que se le pasaban por la cabeza. Pues mira, para otra frase para recordarlo, Michael Faraday decía: nada es demasiado maravilloso para ser verdad si está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Y después tenemos, dentro de la charla no hemos hablado de él, pero tenemos que mencionarlo, aunque sea una vez, Benjamin Franklin, sí, el de la cometa. Su famoso experimento. Bueno, aquí este señor, que era también bastante inteligente, fue capaz de hacer un experimento en el cual cogió un rayo con una cometa, ¿no? Y eso le dio la idea para inventar el pararrayos y evitar, por ejemplo, incendios o muertes, porque ¿cuántas personas mueren al año de un rayo? Se han salvado muchos gracias a eso. Sí. Y Franklin decía: la electricidad es una manifestación de la materia que siempre ha existido, pero de la cual solo ahora comenzamos a ser conscientes. Sí. Y la que más me gusta fue una que dijo Albert Einstein, que toda la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. O sea, es ponerle calidad a lo que pensamos los humanos en general. Claro, ¿no? Y es lo que ha ocurrido con estos. No sé si son científicos, no los puedo considerar científicos. Inventores. Yo te diría que Tesla sí que llega. Para mí sí que es científico, pero no es un científico puro. No es un científico puro como Faraday. O no es un científico puro como otros de la historia. Aquí se juntaron, de hecho, tres, sobre todo dos desde mi punto de vista, que tenían muy clara la necesidad de aplicar de forma práctica las invenciones al mundo real, que son Edison y es Tesla, que son dos personas que tenían ideas muy interesantes, revolucionarias, y que su principal objetivo era revolucionar la propia sociedad, es decir, hacer las cosas de manera distinta aplicando la tecnología y la ciencia. Sí, y para acabar quiero decir una frase de Richard Feynman que decía: este sí que era científico. Para aquellos que no entienden la física, la mejor manera de describir la electricidad es que es como una magia que puedes ver y usar, pero nunca puedes tocar. Porque si la tocas, te da el telele. Entonces, pues muchas gracias a todos por escucharnos, y la próxima haremos un capítulo que tenemos muchas ganas, que lo hemos pensado varias veces, que es sobre frases en ciencia ficción. Tenemos muchas frases en películas, en series, en libros. ¡Buah! Montón. Entonces, como hay algunas que son tan icónicas o tan interesantes, hemos pensado que
iremos diciendo las frases, de dónde salen. Hoy es verdad, en este capítulo y en el anterior, no hemos hablado más que de una película, que es La Guerra de las Corrientes, recomendada para todo el mundo. Hay otras películas que hablan sobre el tema de la electricidad. Sí, porque nos hemos alargado un montón ya. Sí. Pero en este caso no era el objetivo tanto la propia ciencia ficción, sino más la ciencia. Pero en este próximo capítulo sí. Lo hablaremos de ellas. Muchas gracias por todo y adiós, adiós. Adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.